Fue entonces que él me habló al oído, me dijo: soy tu Dios y vivo, no temas, estoy contigo, toma mi mano y ven conmigo. Quiero ser. Dios no se va a enojar por eso, todo lo contrario. Usted le va a estar abriendo las puertas, le va a estar extendiendo sus manos, abriendo su corazón para que el poderoso Espíritu de Dios comience o siga. Si no ha comenzado, comience. Y si ya comenzó, que siga llevando a cabo su obra en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, mis amigos, es tiempo de empezar a usar ya, así, la palabra profética sanadora, la palabra profética transformadora, la palabra profética libertadora, bíblica, de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. Porque, dicho de paso, yo sé que ahorita en este tiempo hay un riesgo, yo lo sé. También pienso que por eso ya muchos en las congregaciones, muchos dirigentes no aceptan la palabra profética ni creen en los profetas, porque es verdad, como dijo Pablo, habrá falsos maestros como hubo también falsos profetas. Entonces, por causa de eso yo pienso que ahora injustificadamente, y lo digo de esta manera, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Entonces muchos siervos de Dios, muchos servidores del evangelio, muchos predicadores, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, diáconos, obispos, lo que sean. Muchos, por causa de los falsos profetas, es que hoy ya no creen en los verdaderos profetas. Pero, mis hermanos, precisamente por eso es esto. Sabemos que la palabra profética más segura es la Biblia. Todo lo que tenemos que hacer es usarla. Yo no digo que no. Claro que está el ministerio profético, porque Dios sigue visitando a los profetas y les da sueños y les da visiones. No lo ha dejado de hacer. Lo sigue haciendo. Porque el mismo Señor sabe que si está viendo ese problema dentro de la iglesia, de no aceptar la palabra del profeta, porque también hay un peligro, hay un riesgo de que sea un falso profeta también, obviamente. Pero Dios también sabe que la palabra profética se puede usar también declarando la Biblia, declarando la palabra. Así que, de alguna manera u otra, Dios va a meter la palabra profética en las iglesias, de alguna manera o de otra. Ahora, muchos dicen, me voy a adelantar un poquito. Muchos dicen que los que predican la palabra son profetas. Pero, según la Biblia, eso es falso. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 12 versículo 29 los desmiente. 1 Corintios capítulo 12 versículo 19 dice: en el nombre de Jesús, no todos son apóstoles, profetas o maestros, tampoco todos pueden hacer milagros. Entonces ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra del Señor que no nos deja mentir. No todos pueden ser profetas. Cuando dicen ya no se necesita al profeta, ya no se necesita la profecía, porque el que predica es el profeta. Que ellos piensan en su entendimiento falto, usando su propia sabiduría, cosa que Dios también nos encargó de no ser sabios en nuestra propia opinión, sino que vayamos más a la palabra. Ellos dicen, yo no necesito ya que venga un profeta y que diga una palabra, o ya no hay profetas, yo no acepto los profetas, porque ya la palabra ha sido dada, y porque ya está ahí la profecía, y porque cuando yo predico, yo soy el profeta. Que cuando predica el predicador, él es el profeta. Pero aquí Dios está diciendo lo contrario. Aquí Dios está diciendo
Primera de Corintios capítulo 12 versículo 29, no todos son apóstoles o profetas o maestros, tampoco todos pueden hacer milagros. O sea, son dones espirituales, son llamados de Dios, pero que Dios ha de alguna manera repartido conforme a su voluntad, a su soberanía. O sea, Dios no le dio a todos lo mismo. El apóstol Pablo tenía, creo, los 5 ministerios, pero los demás que estaban a su alrededor no los tenían. Entonces, es Dios a quien le place le da como Él quiere. Entonces no podemos hacer una doctrina o de una creencia mía personal para decir algo que contradice la Biblia. Entonces, para que estos predicadores o estos dirigentes de iglesias sepan, aquí está claro, vayan a Primera de Corintios capítulo 12 versículo 29 y ahí van a poder salir de su error y van a poder comprender que Dios no delegó a todos para ser profetas. Amén. Bueno, ahora la palabra profética se mueve de diferentes maneras, ya eso lo he explicado otras veces. El que profetiza de esta manera, declarando la palabra bíblica, el texto bíblico, así como está, o en referencia a como está escrito. También el que tiene el don de profecía, que a veces no necesita abrir la Biblia para poder profetizar, porque tiene el don y el don se activa, y Dios lo usa para que profetice. Pero no tiene llamado profético, no es un profeta de un ministerio profético, sino solamente es un siervo que tiene el don de la profecía. Y también está, por último, el llamado profético, el ministerio de profeta. Y la Biblia dice que a esos Dios los visita por medio de sueños y visiones, incluso les habla audiblemente. Yo no sé si soy profeta, pero yo he oído la voz de Dios audiblemente. La Biblia dice que Dios a los profetas y a los apóstoles les dio ese privilegio y esa bendición. Pedro escuchó la voz audible, Pablo escuchó la voz audible. Entonces, mis hermanos, mis amigos, es bien importante que nosotros sepamos identificar estas cosas. Pero sobre todas las cosas, que usemos esa palabra. Está para nuestro beneficio. Son herramientas que Dios le ha dejado a la iglesia para mejorar el desempeño y para también hacer un poco más fácil, más ligero la manera de cómo cosechar las almas para el reino de los cielos. Ahora, por causa de esto es que en muchas iglesias se carece de la dirección correcta, la que prometió darles el Espíritu Santo. Porque si ya lo dijo el Señor en Proverbios, lo acabamos de ver, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y si no se acepta la palabra profética o no se usa, pues entonces el pueblo, que ahora es la iglesia, se va a desenfrenar. Y en este caso, cuando habla de que se desenfrena, si lo traducimos a nuestro lenguaje, a nuestro entendimiento, pues está diciendo que se desordena. Se desenfrena o se desordena, son sinónimos, son parecidos. Se entiende de las dos maneras, pero para que nosotros, de acuerdo a mi entender, yo lo entiendo más como que se desordena. Entonces, la falta de uso o de práctica de los textos o versos o versículos proféticos que están ahí en la palabra como herramientas poderosas para que nosotros las podamos utilizar, y al no estarlo haciendo, entonces por eso dice el Señor, por causa de eso la iglesia se desordena. Y es lo que se está mirando hoy día, mis hermanos, aunque no quisiera hablar yo hoy mucho de eso, pero eso está pasando. Y creo que muchos de ustedes ya se están dando cuenta a través de estos mensajes o de otros mensajes que creo que pueden estar escuchando. O si ustedes mismos o mismas van a la palabra a escudriñar, se meten a la Biblia, se van a dar cuenta que eso está pasando. ¿Por qué? Por no respetar, por no atender y por no darle su lugar al espíritu de la profecía. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, por ejemplo, vamos
a utilizar un poquito más de palabras proféticas. Las palabras que transportan a los hombres de las tinieblas a la luz. Las palabras que transportan a los hombres de las tinieblas a la luz admirable. Efesios capítulo 5, versículo 8. Es una referencia. Es algo que yo escribo, pero lo tomo referenciado de lo que escudriño a través de la escritura. Por ejemplo, yo entiendo en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque ustedes antes eran parte de las tinieblas, pero ahora son parte de la luz, por causa del Señor. Pues entonces, por esto mismo, de ahora en adelante vivan como hijos de luz. Y es como les decía, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie, y eso es una pretensión errónea de los dirigentes hoy día en las iglesias, que por su afán, por su deseo, por su intención, por sus propósitos, por querer muchas de las veces buscar fama, buscar fama, o sea, convertir su iglesia pequeña en una mega iglesia, o si ya está más o menos una iglesia regular, la quieren mega iglesia y se afanan y están ahí y empujan y buscan la manera de llegar a ese cometido, y si no lo logran empiezan a culpar a la gente. Es que ustedes no quieren trabajar al mismo paso que yo, es que ustedes no quieren, no aman la obra, no aman las almas, no les importa. No es eso. Lo que pasa es que al querer trabajar con un pueblo que no está convertido, con un pueblo que no está transformado, no se puede, mis hermanos. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Y eso todos los ministros que predicamos esta palabra, los dirigentes de grandes instituciones, de grandes iglesias, deberían de saberlo, y si lo saben deberían de recordarlo. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Si quieres que un pueblo que no está transformado, un pueblo que no está convertido, viva una vida cristiana, una vida evangélica, no se puede, mis hermanos. Aunque tardes más tiempo con esos que ya tienes ahí, pero tienes que asegurarte de que Dios los convierta, de que Dios los transforme, para que después sea el mismo Espíritu Santo el que los guíe, el que ponga el querer en su corazón por su buena voluntad, el que logre que caminen, el que logre que trabajen, el que logre que estén ahí aportando sus dones, sus talentos, sus habilidades para el crecimiento de la iglesia, para el buen desarrollo del evangelio. Porque de lo contrario, Dios mismo puede ser el que está impidiendo tal cosa. Porque Dios quiere un pueblo convertido, Dios quiere un pueblo transformado. No quiere un pueblo nada más divertido, un pueblo nada más, o una iglesia nada más que esté entretenida, una iglesia que nada más esté ahí, con todo respeto, pero perdiendo su tiempo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere la transformación de las almas. La conversión de las almas es lo que Dios quiere. Así que, mis hermanos, mis amigos, por eso la importancia de la palabra profética. Los predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deberían detrás del púlpito utilizar los textos proféticos y profetizarlos sobre la iglesia, como Dios mandó en aquellos tiempos, hace miles de años, a Ezequiel. El profeta Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 5. Y el Señor llegó con Ezequiel y lo tomó en el espíritu para llevarlo a un lugar que estaba lleno de huesos humanos ya secos. Y lo hizo pasar frente a ellos, rodeándolos, para que se diera cuenta que eran muchos y que ya estaban muy secos. Y le dijo el Señor: Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Y le contestó Ezequiel: Señor, eso solo tú lo sabes.
Entonces le mandó Dios a profetizar sobre ellos. Le dijo que les dijera: huesos secos, oigan palabra del Señor. Así les ha dicho: voy a hacer que entre espíritu en ustedes y vivirán. Es una enseñanza, mis hermanos, mis amigos, muy importante, muy edificante de parte de Dios, que está ahí en ese capítulo y en ese versículo del libro de Ezequiel. Esa historia que refleja o que representa a un panteón de huesos secos puede ser tomado como un relato que se puede interpretar de una forma física y literal, pero también puede ser simbólica y espiritual. De las dos maneras. Por ejemplo, de la manera física y literal puede ser que si estuviera ahí el panteón de huesos secos, ahí pudieran estar los esqueletos ahí. Y que por el poder de Dios, por la profecía, por el mensaje profético de Ezequiel, el Espíritu Santo a través de Ezequiel, hablando a esos huesos secos, dándole la orden para que esos huesos secos volvieran a vivir, para que retomaran carne, para que volvieran a ser como un ser humano normal. No sé si volvían a ser los mismos. Yo pienso que sí. No lo especifica la Biblia, pero es muy probable que sí. Ahora, eso es en lo literal. Y ha pasado. El apóstol Pablo una vez oró por una persona que ya había muerto, un muchacho, y Dios lo volvió a la vida. El profeta Isaías también en una ocasión ya había muerto. Era un niño en ese caso. Y el profeta Elías, llegó y oró, y Dios le volvió la vida. El profeta Eliseo también hizo algo parecido. O sea, los grandes hombres de Dios fueron usados por Dios para resucitar muertos. Tanto el apóstol Pablo como Eliseo. Eliseo, cuando murió, dice que donde cayó su cuerpo, dice que tocó huesos. Y al instante, cuando cayó el cuerpo de Eliseo ahí, al instante dice que cuando tocó a ese difunto, cuando tocó a esa persona que estaba ahí muerta, no sé por cuánto tiempo, pero dice que al tocarlo, esta persona revivió. Entonces, el poder de Dios, los milagros se miraban desde esos tiempos, se siguen mirando ahora. El único problema es que si no utilizamos la palabra, si no la aplicamos, si no se practica, pues ¿cómo Dios va a hacer milagros? ¿Cómo Dios va a hacer prodigios? Lo puede hacer, sí, pero Él quiere hacerlos por medio de la iglesia. Por eso le dio los poderes a la iglesia, para que pudiera la iglesia moverse y atraer esas señales poderosas en sus congregaciones, en sus predicaciones. Amén, mis hermanos. Entonces no es culpa de Dios, es culpa de hoy día, de la manera como nosotros nos dirigimos, de la manera como no están o no estamos atendiendo correctamente, sinceramente, honestamente el llamado de Dios como Dios espera. Pero bueno, ahora, es que mis hermanos, les voy a hablar en lo espiritual. Eso fue en lo físico, literal. Ahora en lo espiritual, simbólico. Es como si Dios, que Él tiene ojos espirituales, Él ve las cosas que no son como si ya fueran. Pero no solamente eso. Ahorita, mis hermanos, hay un montón de gente caminando a nuestro alrededor, en las calles, en diferentes partes del mundo, pero son huesos secos. No tienen vida espiritual. Dios los ve como huesos secos. Y necesita que se envíe una palabra profética, como lo hizo Ezequiel, para que llegue a la vida de esos huesos secos y que esos huesos secos puedan tener vida espiritual. Simbólicamente, espiritualmente se está refiriendo a eso. Pueden ser personas que tengan vida, pero vida física, no espiritual. Que delante de Dios no son más que huesos secos. Si no tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón, si no están convertidos, no están viviendo una vida cristiana
bajo los estatutos y los preceptos y los mandamientos de Dios para obedecerlos, para ponerlos en práctica en su vida, entonces no son más que huesos secos ante los ojos de nuestro Dios.